siendo uno de los primeros filósofos en cuestionarse el verdadero valor de la vida y la existencia, capaz de haber unido sistemáticamente el budismo con el pensamiento platónico y en general la filosofía occidental, así como haber introducido las artes como un punto de interés para el estudio filosófico. Arthur Schopenhauer fue probablemente uno de los más oscuros e importantes exponentes de la filosofía occidental. Schopenhauer nació en 1788 en lo que ahora conocemos como Gstaad, Polonia, pero pasó la mayor parte de su infancia en Hamburgo, Alemania, ya que este se mudó junto con su familia cuando apenas tenía 5 años. Su padre fue un próspero y exitoso comerciante internacional, quien permitió a su familia vivir en una posición económicamente favorable, por lo que se esperaba que el joven Schopenhauer siguiera sus pasos. Sin embargo, ya a una edad temprana, este no se encontraba interesado en los negocios, por el contrario, encontraba cierta pasión en el ámbito académico. Aún así, el joven Schopenhauer emprendió un viaje alrededor de Europa con sus padres con el fin de prepararlo para su carrera como comerciante. A lo largo de este viaje fue expuesto a escenarios de grotesco sufrimiento y pobreza por parte de las personas que vivían en condiciones ciertamente menos afortunadas. El poder apreciar esta situación fue importante para Schopenhauer, puesto que se convertiría en la semilla que lo llevaría a interesarse cada vez más por el estudio de la voluntad del mundo y por qué esta voluntad trabaja tan negativamente. En 1805, siguiendo las enseñanzas de su padre, Schopenhauer inició su carrera como comerciante en calidad de aprendiz. Sin embargo, en este mismo año sucedería un evento desafortunado, la muerte misma de su padre, presumiblemente por un suicidio debido a que mantenía cierta obsesión por la pérdida de su fortuna. Eventualmente, sin la presión de su padre y con la fortuna que había logrado heredar gracias a su muerte, abandonó su carrera como comerciante para inscribirse en la universidad como estudiante de medicina. Pero no sería la medicina lo que más llamaría su atención durante su estancia en la universidad, sino la lectura de Platón y Kant que, en su tercer semestre, lo llevó a introducirse cada vez más en la filosofía. Al año siguiente, Schopenhauer se transfirió a la Universidad de Berlín para poder estudiar bajo el mejor programa de filosofía impartido mediante las más distinguidas conferencias de la época. Sin embargo, estos estudios no harían más que decepcionar profundamente a Schopenhauer, pues rápidamente se daría cuenta de que la filosofía académica desechaba las preocupaciones de la vida real y la mayor parte del tiempo estaba estrechamente relacionada con los principios de la teología, cosa que provocaba un desagrado natural en nuestro filósofo. Estas cuestiones lo llevarían rápidamente a alejarse de las universidades, los círculos académicos y todo lo relacionado con ello, para durante la siguiente década dedicar su tiempo a la escritura de su propia filosofía. Durante esta década y hasta sus 30 años, Schopenhauer logró vincularse con importantes personajes como Goethe, con quien tuvo una estrecha relación que lo llevó a abordar temas como la teoría de los colores que había planteado el mismo poeta anteriormente, o como el orientalista Friedrich Mayer, quien lo introdujo en la filosofía hindú. Todas estas experiencias orientaron a Schopenhauer a escribir y publicar 2 obras, las cuales definirían su carrera, con la creación de un completo sistema filosófico unificado, del cual no se desviaría más su pensamiento e influiría posteriormente en todo el curso que tomaría la filosofía occidental. En el primero de estos trabajos, sobre la cuádruple raíz del principio de la razón suficiente, publicado en 1813, Schopenhauer presentó lo que serían las bases epistemológicas, éticas, metafísicas, etc., de toda su filosofía a través del principio de la raíz suficiente, el cual estipula que todo debe tener una razón o causa de ser, y esta razón es siempre regida por el funcionamiento natural del mundo. Todas estas ideas fueron incluidas y mejor detalladas en su obra maestra, El mundo como representación y voluntad, publicado en 1819. Sin embargo, a pesar de que esta impresionante obra se convirtió en un pilar de la filosofía occidental e influenció el pensamiento de grandes personajes, durante esta época pasó prácticamente desapercibida.
Durante las décadas siguientes, entre sus 30s y 40s, debido a una gran crisis financiera, Schopenhauer pasaría su tiempo trabajando como profesor en la Universidad de Berlín y traduciendo manuscritos del francés al inglés, mientras aprovechaba su escaso tiempo libre con la escritura de su filosofía. Aunque lamentablemente no pudo alcanzar mucho éxito en ninguno de estos ámbitos, sus clases eran poco populares en la universidad, sus traducciones recibían poco interés y sus trabajos filosóficos eran tan poco recordados que rozaban el olvido completo. No fue sino hasta alrededor de sus 50 cuando Schopenhauer comenzó a recibir un notable reconocimiento, y después de publicar su sencillo libro de aforismos en 1851 consiguió el estatus de fama, lo cual lo llevaría a ser recordado por el resto de su vida y hasta su muerte en 1860, a una edad de 72 años. Para entender el sistema filosófico de Schopenhauer establecido en su trabajo, debemos antes saber que este sufrió una importante influencia por el pensamiento de Immanuel Kant sobre el idealismo. En su mente, Schopenhauer estaba reconstruyendo o completando la interpretación de Kant, quien creía que el mundo estaba dividido en el mundo fenoménico, el cual se refiere a lo que conocemos por medio de los sentidos, y el mundo neumónico, el cual se refiere a lo que está más allá de los sentidos. Sin embargo, Schopenhauer sugería que no existía tal división proveniente de la interpretación de Kant, sino que el mundo, tal cual como lo conocemos y experimentamos, es exclusivamente una representación creada por nuestra propia mente, nuestros sentidos y capacidades cognitivas, lo que implicaría que en ninguna forma podemos tener acceso a la verdadera naturaleza de los objetos fuera de nuestra experimentación cognitiva. Pero además, Schopenhauer iba mucho más a fondo de lo que Kant al afirmar que no solo los objetos se encontraban fuera de nuestras experiencias conscientes, sino también al afirmar que no existía tal pluralidad en los objetos. De acuerdo con Schopenhauer, más allá de nuestras experiencias, existe solo una unificada y singular realidad, una fuerza que conduce todo aquello que existe más allá de la Tierra, el espacio o el universo mismo. Existe una voluntad que controla y da razón a todo. Esta voluntad de Schopenhauer, en primera instancia, podría ser confundida con el dios de la religión cristiana o la madre naturaleza de las culturas primigenias, pero esta guarda una diferencia importante con cualquier otra concepción de fuerza unificadora que rige las leyes universales, y esta diferencia recae en que la voluntad de Schopenhauer no conoce los sentidos del bien y el mal. Contrario a esto, carece de sentido alguno. No le interesa nuestra felicidad ni nuestro sufrimiento, únicamente busca materializarse y regir a través de nosotros, razón por la cual Schopenhauer es visto como un pesimista, pues propone que en todo caso debemos evitar que esta materialización de la voluntad llegue a nuestras vidas, porque eso nos llevará al sufrimiento o, en el mejor de los casos, al aburrimiento. Cuando deseamos algo, es la voluntad haciendo presencia en nuestras vidas, y ese deseo parte de la carencia de algo que desea la voluntad para seguir ejerciendo, pero que implica en nosotros una fuente de infelicidad. Nos hace prisioneros en nuestro pequeño mundo consciente de un propósito más grande, pero carente de sentido, la mera representación de la voluntad, la cual, una vez cumplidos sus deseos, no tiene para nosotros nada más que un aburrimiento intermitente. Como parte de su sistema filosófico, además, Schopenhauer nos propone algunas formas de liberarnos de la voluntad, formas como la apreciación del arte, la práctica de la compasión o la vida ascética. En todo caso, lo que propone Schopenhauer es similar a lo que propone la filosofía budista, donde la única forma de sobreponerse al dolor de la existencia es renunciar al deseo, ese medio por el cual la voluntad nos controla y ejerce su continuidad sobre el mundo. Schopenhauer, a través de su teoría del mundo como representación y voluntad, es considerado como uno de los primeros filósofos en tratar de darle un valor real a la vida y la posibilidad de encontrar un sentido dentro de las infinitas preguntas. Ayuda a descubrir el principal problema del creciente mundo agnóstico donde, a falta de una religión clara, la filosofía y la humanidad en sí necesitan una nueva dirección que seguir, y explica la eterna confrontación entre el razonamiento y la existencia, incluyendo las aleatoriedades y las miserias, para revelar una nueva posibilidad de encontrar respuestas desde dentro. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus conocidos para que así puedan entender el ejercicio de la voluntad sobre sus vidas y ayudes a seguir creciendo esta comunidad donde la filosofía, la literatura y quizás en algún futuro la ciencia conviven para crear una nueva realidad. También puedes poner en los comentarios qué te ha parecido la filosofía de Schopenhauer y si crees que podría ser acertada.
Y bueno, sin más por el momento, me despido, no sin antes incitarlos a que no olviden seguir leyendo.